Buenos días, bienvenidos a esta edición de Acción 10 en la mañana. Hoy es martes 23 de marzo. Más adelante se estará incorporando con nosotros Odili Vargas, Jocelyn Medrano y Michelle Polanco. Vamos a iniciar las informaciones presentándole los principales titulares que serán desarrollados en el segmento Mirada Mundial. Les comento que 10 muertos en un tiroteo en supermercado de la ciudad de Colorado. Detienen en España a 37 personas que introducían billetes falsos de 500 euros. El gobierno de Brasil pide ayuda a la industria farmacéutica en medio del colapso hospitalario y cifras récord de muertes por COVID-19. La información se la ampliaremos en Mirada Mundial. Vamos a iniciar el detalle de nuestras noticias de carácter nacional. Les informo que un hombre de 42 años de edad muere tras principalmente colisionar contra una motocicleta y impactar contra un cabezal. Veamos a continuación el reporte que nos ha preparado Ronald Rodríguez Solís. En el kilómetro 51 de la carretera Nandasmo-Catarina fue el escenario de un dantesco accidente de tránsito en el que perdió la vida de forma instantánea Aurelio Feliciano Aguilar García, de 42 años, quien a bordo de su motocicleta se estrelló contra una rastra a eso de las 11 de la noche de este pasado lunes. Lo único que escuché nada más es todo lo que le puedo decir. Cuando entraba ya estaba encendido. Sí, ya estaba encendido. ¿Y es conocido? ¿Lo han visto? No lo conozco. ¿Cuál es su nombre? Producto del violento impacto, la pierna izquierda del motociclista se desprendió y cayó a pocos metros de donde estaba el cadáver. De manera extraoficial se conoció que Aguilar fue ex policía de Masaya y actualmente era de oficio abogado. Al momento del suceso se dirigía a su casa, ubicada en un barrio de Mazatepe. La policía de tránsito llegó al sitio, quienes acordonaron la escena para realizar el proceso investigativo. El suceso se registró en la entrada a Pío XII, con la colaboración de Martín Orozco. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Sistema financiero del país pierde más de 20 sucursales y ventanillas bancarias en solo el mes de enero del presente año, según la actualización de un informe del Banco Central de Nicaragua. Los detalles con Abigail Blandín. Según un reciente informe del Banco Central de Nicaragua, hasta el mes de enero del presente año se contabiliza una reducción de al menos 444 sucursales y ventanillas bancarias. El detalle refleja una disminución de 168 sucursales, ya que según datos de la identidad bancaria, en marzo del 2018 funcionaban más de 600 sucursales. El cierre de 26 centros de atención el pasado mes de enero refleja la difícil situación de la Banca Nacional de Nicaragua durante el transcurso de este año. Se buscó la opinión de un experto en temas económicos sobre cuáles serían las implicaciones o señales del cierre de estos en un lapso de tiempo tan corto. Yo pienso que esto obedece a ajustes que tienen los bancos en su funcionamiento. Quizás son sucursales, hay que ver dónde están ubicadas, quizás son sucursales que ya nos están generando mucho movimiento. Este es parte del quehacer de los bancos normalmente. Tras las recientes amenazas que recibió Nicaragua por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿qué otras acciones podrían tomar los bancos? La amenaza que pende no solo sobre los bancos, sino sobre Nicaragua en cuanto a sanciones que puedan tomar alrededor de funcionarios de gobierno, alrededor de entidades señaladas de lavado de dinero, corrupción, violación de derechos humanos, está latente y puede llevar o puede incluir a algunas entidades bancarias. La crisis económica junto al cierre de estas han dejado sin empleo al menos a 300 personas desde diciembre del 2020. Para Acción 10, Abigail Blandino. En temas políticos les comento que integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco denuncian que algunos sectores continúan entorpedeando el proceso de unidad con el cual se busca derrotar al actual gobierno en las elecciones de noviembre próximo. Más detalles a continuación. Alex Hernández, integrante del Consejo Político Azul y Blanco, confirmó en el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana que algunas figuras de partidos políticos y movimientos están entorpeciendo el proceso de unidad opositora previo al proceso electoral de noviembre. Hernández fue enfático en señalar al sector privado de incidir negativamente para que en los dos únicos bloques opositores logren un acuerdo de nación y no de intereses económicos y políticos. Tenemos a personajes de la empresa privada, que para nadie es nuevo,
desearían volver a tener una relación. ¿Quiénes de la empresa privada? Porque la pregunta de la televidente es clara, denuncia quiénes. Bueno, si me va a tocar cargar con el bulto de la responsabilidad de ellos, yo puedo mencionar que los que están en ECOSEP, los que están participando actualmente de la Alianza Ciudadana, que no está mal que lo estén, sin embargo, pues que están anteponiendo esos principios y esos deseos de retorno a una Nicaragua antes de abril, pues ahí están. Por su parte, Fanora Bendaño, analista político, es de la opinión que los nicaragüenses tendrán 2 casillas de oposición corriendo en la contienda de noviembre. Sin embargo, afirma que será el electorado quien escogerá al candidato que mejor propuesta presente durante su campaña de nación. Entonces la gente va a decir, no, pero prefiero ir en esta línea. Y ahí van a ver que van a irse creando las condiciones para que el día de la elección vayan a llegar 2 propuestas al final. Y como no tenemos segunda vuelta, por eso digo 2 propuestas al final. Si tuviésemos un sistema de segunda vuelta, llegás 3, 4 y después terminás 2 para la segunda vuelta. Aquí no. Aquí vamos el día D, que es el 7 de noviembre, ese día van a llegar 2 propuestas fundamentales. Actualmente la oposición busca escoger un candidato único de 8 que se han postulado como aspirantes a la precandidatura presidencial y así derrotar al presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre. Félix Maradiaga fue electo por la Coalición Nacional como su único precandidato, mientras el Partido Restauración Democrática presentó a Miguel Mora como su única propuesta presidencial y la Alianza Ciudadana del Partido Ciudadanos por la Libertad escogió a Arturo Cruz como su primer precandidato a llegar a la silla presidencial. Jimmy Romero, Acción 10. Y experto en temas económicos y políticas públicas, Eduardo Solórzano, analiza el mensaje emitido por Monseñor Rolando Álvarez, quien se refirió a los aspirantes a la presidencia de Nicaragua. José Abraham Sánchez nos amplía. Los nicaragüenses estamos asistiendo a lo que pareciera una campaña preelectoral. Fue un mensaje sencillo pero contundente de Monseñor Rolando Álvarez para los opositores que aspiran a la presidencia del país. Los verdaderos libertadores vienen del desierto. No se autopresentan como ungidos o mesías. No se autopresentan como los salvadores. Creo que cuando dice que ha atravesado el desierto es que ha atravesado pruebas y que ha sabido ser un líder verdadero que interpreta lo que ese pueblo también le pide. Y por otro lado, cuando habla de que no es un pedestal en que están, es porque hay que relacionarse, hay que compartir con la gente, hay que salir a las calles y hay que escuchar. Entonces, cuando uno está viendo algunos discursos que dicen yo puedo hacer esto, yo aquello, se sienten como, decía él, ungidos. Y bueno, ese es un gran reto, hay que ser humilde, pero humilde con sabiduría. El catedrático, economista y experto en políticas públicas, Eduardo Solórzano, analiza la esencia del mensaje de Monseñor Álvarez. Es un llamado a que realmente se quiten esa coraza o esa superioridad, ¿verdad? Es decir, pues puedo hacer ganar un partido, no, o puedo hacer yo vine aquí para escoger solo a mi vicepresidente, que es lo que él dice ahí, pues, ¿verdad? Estoy interpretando lo que él dice. Y además está haciendo un llamado a que vienen pruebas difíciles. Y cuando pasaron 40 años el pueblo saliendo de la esclavitud e iba a la libertad, a la tierra prometida, el mensaje es, si queremos llegar a ese momento de libertad, tenemos que saber interpretar lo que el pueblo pide y anhela. La libertad de los presos políticos, la libertad de una economía creciente, el trabajo, tener empleo, poder estudiar los universitarios con todo el vigor que tienen de jóvenes y estar en paz. Y nosotros tener la libertad de escoger a quien queremos que administren los recursos de nuestro país. Definitivamente el opositor aspirante que resulte candidato a la presidencia del país tendrá que contar con la bendición de la Iglesia Católica. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.
Ahora les comento que la vicepresidenta y vocera gubernamental de Nicaragua, Rosario Murillo, informó en su intervención del mediodía de este lunes que al menos 150,000 trabajadores del Estado saldrán de vacaciones a partir de este 26 de marzo en ocasión a Semana Santa. Más detalles con Marjorie Vargas. Este próximo 26 de marzo, los empleados del Estado empezarán sus vacaciones de Semana Santa, retornando a sus labores el martes 6 de abril. Así lo dio a conocer en su intervención de este lunes la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes también les adelantarán su salario del mes de abril. De unos días para estar juntos como familia, el disfrute de nuestra cultura tradicional, el disfrute de nuestra gastronomía y el disfrute de nuestros paisajes. Miércoles 24 inicia el pago con 2 trabajadores del MINSA, las trabajadoras, Ministerio de Salud, Vital. El jueves el Ministerio de Educación y el viernes todas las instituciones de gobierno que no son incluidas ni el miércoles ni el jueves. Los trabajadores podrán llevar sus centavitos para pasar una semana, en algunos casos de trabajo intenso, por ejemplo la policía, el ejército, gobernación, el SINAPRED, el MARENA, todos los que continuamos trabajando. En el comunicado emitido por la ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, se lee que los empleados del sector público gozarán de sus vacaciones con goce de salario, mientras que los días jueves 1 y viernes 2 de abril son feriados nacionales. En tanto, los empleados del sector privado se ajustarán a las decisiones tomadas por las empresas. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Durante la 10ª asamblea realizada por indígenas y afrodescendientes, el activista y líder George Enríquez fue ratificado como candidato a la presidencia de Nicaragua del Partido Regional Indígena Yátama. Georgina Vargas nos informa. La 10ª Asamblea de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que se realizó este pasado fin de semana en memoria del joven indígena Mark Rivas tuvo grandes sorpresas, y es que este sábado George Enríquez fue ratificado como precandidato presidencial por el Partido Indígena Yátama, pero un día antes de su ratificación salió a las calles dicha manifestación, pese a que en el país la policía no permite que nadie salga a ejercer su derecho de manifestarse libremente. Desde un comienzo, sin investigación previa, ya afirmaba que era un suicidio. Imagínense cómo lo sustenta eso. Después hizo algunos simulacros de investigación y llegó a la misma conclusión. Nosotros exigimos a la policía, yo fui a hablar con el comisionado mayor y pedimos que haya una investigación a fondo, que hiciera todos los interrogatorios, incluyendo que la mujer, la compañera, sea investigada, sea detenida y procesada y investigar a fondo. Y no lo hizo. Entonces creen que fue un asesinato. Definitivamente era. ¿Y pide justicia? Lo mismo como lo asesinó a Mario Lehmann en Guapán en 2015. La ratificación de Enríquez se hizo durante la 10ª asamblea que reunió a todos los convencionales y delegados de dicha agrupación política. Se me presentó la opción para la presidencia de la región autónoma Costa Sur, y ya ahora a mis 35 años, con una madurez política, con un bagaje de experiencia y con el apoyo de los territorios, asumí y acepté el reto para liderar el Atlatacanca en el sur con los otros y las otras miembros que forman parte del directorio regional. Usted también es parte de la Alianza Cívica, tengo entendido. No soy parte de la Alianza. Soy uno de los 3 delegados ante la coalición nacional en representación de Yátama. Yátama es miembro fundador de la coalición nacional. George manifestó que con su postulación pondrá en la palestra pública a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense. Desde la ciudad de Bilú y Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas.
Malas noticias para el país. Nicaragua figura como una de las naciones peores evaluadas por el proyecto de justicia mundial que analiza el cumplimiento de la adhesión del Estado de Derecho en diferentes países. Detalles con María Esther Ordóñez. A criterio del analista político José Palé, el tema del Estado de Derecho nos afecta a todos y el gobierno de Nicaragua ha resultado ser de los peores evaluados por el proyecto de justicia mundial, que hace análisis sobre el cumplimiento de la adhesión del Estado de Derecho en diferentes países. Nicaragua fue ubicado en el segundo puesto como el gobierno más arbitrario y ocupa el lugar 127 de las 128 naciones analizadas. El régimen de Ortega ha resultado de los peores evaluados por el proyecto de justicia mundial, que es un organismo de gran prestigio que hace análisis sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en los diferentes países. La Nicaragua bajo Ortega ha resultado también en los peores lugares en cuanto a los países que no tienen limitaciones en el ejercicio del poder, es decir, un deshonroso segundo lugar en el más alto de los índices de aquellos que ejercen un gobierno arbitrario, sin control alguno, sin balance ni institucional, ni de parte de la sociedad civil. Palé destaca que este informe es tomado en cuenta para diversos fines, entre ellos la inversión extranjera y la seguridad para viajar. Este índice es un índice que se toma en cuenta para estimar qué países pueden ser destinos de inversión, para considerar hacer negocio en ese, porque se evalúa si existe justicia, seguridad, garantías de que esa inversión va a ser respetada. Y todos estos elementos solo pueden asegurarse mediante la supremacía del Estado de Derecho y el análisis de todos los componentes que lo integran. En dicho estudio se toma en cuenta límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. María Esther Ordóñez, Acción 10. Representante del organismo feminista La Corriente señala que crímenes de odio en contra de las mujeres y transexuales son a causa de una ideología patriarcal y machista que predomina en nuestro país. Geraldine Domínguez nos informa. Asesinato con saña en contra de una joven trans de 22 años en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, el pasado 3 de marzo. Es un crimen de odio que demuestra cómo predomina la ideología machista, patriarcal y de discriminación, señala María Teresa Blandón del organismo feminista La Corriente. Es un crimen de odio. O sea, como son crímenes de odio, otros asesinatos atroces. En el caso de este tipo de crímenes, ya están reconocidos por tratados internacionales como eso, como crimen de odio. El problema es que detrás de estos crímenes de odio hay estigma, hay machismo, hay sexismo, hay homofobia. El problema es anterior. La gente cree que todo esto lo vamos a resolver solo con cárcel. Esto no lo vamos a resolver con cárcel. Mientras la cultura nicaragüense siga reproduciendo mensajes ofensivos, mensajes discriminatorios, mensajes que estigmatizan a aquellos cuerpos que son diferentes a lo que se considera la norma, pues vamos a seguir teniendo estos comportamientos de intolerancia, de deshumanización que llevan inevitablemente a la crueldad. La policía capturó a 2 hombres autores del hecho. Según las investigaciones, la joven trans, conocida como Lala, el pasado 3 de marzo sostuvo una fuerte discusión al calor de los tragos con Bernardo Arístedes Pastrana Ochoa, de 29 años, y Jorge Luis Mondragón Acosta, de 25. La fiscalía, al relatar los hechos, señaló
que Bernardo enlazó del cuello a Lala, luego la arrastró amarrada de un caballo hasta un predio baldío donde encontraron su cuerpo sin vida. Respecto al indignante hecho, la activista y miembro de la Mesa Nacional LGTBIQ+, Victoria Obando, se pronunció al respecto, considerándolo como un crimen de odio. Estamos completamente consternados en contra del asesinato cometido en contra de Lala, mujer transgénero del departamento de Chinandega, en donde se cometieron delitos sexuales bajo los agravantes de discriminación, ensañamiento y prevalimiento por condición de género. Cabe mencionar que el uso agravante por discriminación es un delito tipificado en el Código Procesal Penal de Nicaragua y tal cual ocurrieron los hechos, este es un crimen de odio cometido en contra de Lala. Según datos de la corriente, en lo que va del año ya se registran 15 femicidios, incluyendo el de Lala. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Con esta información haremos nuestro primer corte comercial. Ya regresamos con más información en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar acerca de una solicitud que hicieran los nicaragüenses en el exilio a las agencias financieras internacionales en ocasión de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y del BID estos recientes días. En esta solicitud que ustedes están viendo en pantalla, solicitan de manera urgente a las agencias financieras internacionales exigir una inmediata rendición de cuenta al gobierno de Ortega Murillo sobre los fondos desembolsados hasta la fecha. Asimismo, solicitan el establecimiento de condiciones estrictas para supervisar cualquier desembolso futuro con el fin de evitar la repetición de situaciones o dichos que estos recursos sean usados para reprimir al pueblo, dice la carta que han enviado esta organización de nicaragüenses en el exilio. Además, superar los altos niveles de violencia estatal y vulnerabilidad socioeconómica. Para darnos detalles acerca de la intención de esta carta, se encuentra con nosotros vía Skype Aide Castillo, miembro de la organización Nicaragüenses en el Exilio. Muy buenos días, gracias por responder a nuestra llamada. Aide, háblanos un poco acerca de cuál es la intención precisa de esta comunicación y por qué han enviado esta carta a los organismos multilaterales. Sí, muy buenos días a toda la audiencia del Canal 10. Nosotros queremos explicarle al pueblo de Nicaragua que hemos estado al tanto de la situación que está viviendo primordialmente la costa Caribe, la zona norte, que han sido sumamente afectadas no solo por el COVID-19, sino también por el impacto del huracán ETA y el huracán Iota. Vimos también el último informe que presentó la delegada regional de UNICEF, donde se explica los miles de niños de la costa Caribe que están sin agua potable. Nosotros tenemos un diálogo continuo con los alcaldes y alcaldesas de varios municipios que son alcaldías opositoras al régimen Ortega Murillo. Todas las informaciones, incluidos reportes de los medios independientes, dan cuenta de que los millones de dólares que ha recibido el régimen Ortega Murillo de contribución humanitaria para solventar estas necesidades, están siendo utilizados de forma partidaria para ayudar nada más a sus allegados, y por otro lado la gente sigue viviendo en condiciones de grave necesidad
y calamidad. Eso animó a que nicaragüenses en el mundo, aprovechando la asamblea de gobernadores del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, enviáramos esta carta no solo a ellos y a los países que son socios del banco, sino a todos la arquitectura financiera internacional, demandando una rendición de cuentas expedita del régimen Ortega Murillo sobre la utilización de todos estos recursos. También hemos observado el incremento de la represión, la cantidad de recursos invertidos en el asedio a toda persona que pide libertad. Esto explica que el uso de los recursos financieros, que todo lo que el régimen echa mano en recursos económicos está siendo usado para perpetuarse en el poder e incrementar la represión, lo cual violenta el marco jurídico internacional de los derechos humanos y la Constitución de la República. Aide, estos planteamientos podrían haber abonado a la noticia con la cual nos despertamos los nicaragüenses el día de hoy, y es que con 20 votos a favor y 18 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la nueva resolución sobre promoción y protección de los derechos humanos. Si nos hablas en qué consiste esta resolución y qué es lo que plantea. Sí, es importante reconocer que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es la máxima instancia que vela en el marco universal de los derechos humanos por los derechos humanos en todo el mundo, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Ha sido un trabajo arduo de muchísimas organizaciones de derechos humanos, tanto dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua. Las organizaciones que gozan de tanto prestigio dentro de Nicaragua y también el exilio y la diáspora en diferentes lugares en el mundo. Esta resolución, que es la resolución L46-7, se nombra y se llama Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua. Esta ha sido una resolución que ha contado con el apoyo y el patrocinio prácticamente de 49 delegaciones en el Consejo de Derechos Humanos. Ha sido promovida por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia. Y concretamente, ¿qué dice esta resolución? En primer lugar, reconoce que ellos han prácticamente comprobado el deterioro progresivo de los derechos humanos en Nicaragua, exacerbado por el COVID-19 y por los últimos desastres naturales, por los huracanes. En esta resolución hoy los estados en el Consejo de Derechos Humanos expresan que les preocupa profundamente y que han comprobado el silencio y la nula cooperación de la dictadura Ortega Murillo, así como el inexistente diálogo político y de un régimen que ha permanecido en el poder por más de 14 años. La resolución llama al régimen Ortega Murillo a que actúe y coopere sin dilaciones y acepte la ayuda humanitaria. Esto quiere decir también la presencia de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas dentro de Nicaragua, el cual todos y todas sabemos que fue expulsado del país. Por otro lado, demanda poner fin a las graves violaciones y a la impunidad
dentro de Nicaragua. De manera que creemos que ha sido una resolución que cada vez deja más aislado al régimen. Llama mucho la atención que solo 8 delegaciones hayan votado en contra. Y por otro lado, sí. Exactamente, esta resolución, ¿qué impacto tendría o cuál es la importancia que tiene que estas delegaciones o la mayoría de las delegaciones en la ONU hayan votado a favor de esta resolución? ¿Cómo vendría a aportar a la solución del conflicto en nuestro país o de la crisis sociopolítica en nuestro país? Ya para ir finalizando. Sí, creo que lo más importante que el pueblo de Nicaragua tiene que saber, primero, que el mundo tiene un montón de prioridades, de preocupaciones. Cada uno de los países tiene serísimos problemas domésticos que resolver. Sin embargo, aún con todo eso, producto de toda la presión que ha habido en torno a la problemática de Nicaragua, los estados en el mundo logramos que permanezcan atentos y preocupados a la situación que tiene Nicaragua. Yo sé también que hay como un nivel de desesperación en el pueblo de Nicaragua. Sin embargo, es importantísimo que un organismo multilateral de esta calidad, que es el máximo órgano en el mundo, como es el Consejo de Derechos Humanos, apruebe una resolución que dice que ha comprobado las violaciones. ¿Esto qué implica? Que esta resolución puede ser contribuyente para una serie de medidas de presión económicas, políticas al régimen. Sin embargo, es muy importante también hacer notar que los esfuerzos principales tienen que venir de dentro de Nicaragua, que toda la oposición, todo el pueblo se tiene que unir para que este tipo de resoluciones puedan hacer eco y se conviertan en medidas urgentes y prioritarias. Muchísimas gracias, doña Aide, por hablarnos acerca de estas dos noticias que tienen que ver con los derechos humanos de los nicaragüenses y la resolución de la ONU. Esté pendiente usted ahí en casa, porque en nuestras siguientes ediciones de Acción 10 estaremos ampliando estas y otras noticias. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Y en otro orden de noticias, consumidores recibirán un golpe a su economía esta semana tras las variaciones que registran los productos de la canasta básica. Mientras tanto, perecederos y granos básicos bajan sus precios. Jimmy Romero con el reporte completo. Esta semana las familias nicaragüenses seguirán pagando un alto costo para adquirir los 53 productos que integran la canasta básica. El pollo, las carnes y el huevo registran variaciones de precios en el mercado oriental. Sin embargo, el Instituto de Defensa del Consumidor en su monitoreo de precios reporta una caída de 5.75 córdobas en la carne roja con respecto al alza presentada la semana anterior. Lo que sí hay desabastecimiento es en la producción de huevos, porque muchos granjeros pequeños fracasamos y entonces ahora la industria grande está haciendo sus agostos. Sí, se dice que algunas empresas de huevos son manejadas por testaferros. Las carnes tuvieron una baja de 5 córdobas con 75 centavos. Si nosotros vemos la semana pasada las carnes aumentaron 23 córdobas. Ya para esta semana pues bajó 5.75. El aceite granel, la libra de arroz, el azúcar y los frijoles se comercializan a un costo elevado que impacta el bolsillo de los consumidores. Por ejemplo, el litro de aceite se vende a 55 córdobas. El bidón se está cotizando en 1.000 córdobas prácticamente, el bidón de aceite. ¿A qué se debe esa alza? Bueno, como esto es una red, dicen los proveedores, pues que a ellos les subieron el precio porque las materias primas han subido de precios y entonces son productos que vienen de otro lado también y
y pues por eso ha aumentado el precio. Las buenas noticias para los consumidores están en los perecederos, que productos como la papa, la chiltoma, el tomate, la cebolla y el repollo bajaron en su conjunto hasta 30.50 córdobas, aseguró Marvin Pomares. Una docena de tomate la comprábamos casi en 40 córdobas, una docena. Ahorita vos vas y compras un balde lleno de los grandes y te cuesta 20 córdobas. Espérate, está súper baratísimo el tomate. Estamos en la temporada que hay tomate, ¿verdad? Sin embargo, también en la cuestión de los perecederos bajó la chiltoma, bajó la papa. La papa ahorita está a 8 córdobas la libra, la papa. ¿A qué se debe esa baja que han tenido algunos perecederos? Bueno, ¿a qué se debe? Bueno, uno, a que las ventas no están tan bien que se diga. Otro es que hay bastante producto. Lo que también ha bajado es lo que es papa. La papa ya se está dando, hay papa de 13, de 15, hasta de 10 córdobas hay papa ahorita en el mercado. El INDEC sostiene que hasta esta semana el valor de la cesta familiar asciende a los 13.100 córdobas, mientras el último dato oficial del Banco Central de Nicaragua indicó que en julio de 2019 su costo era de 14.159 córdobas. Por su parte, organizaciones independientes han externado su preocupación por los constantes aumentos, que ubican ya a los 53 productos por encima de los 15.000 córdobas, cuando el salario básico de un obrero es de apenas 7.300 córdobas. Jimmy Romero, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Debates y soluciones, ya está esta sección preparada para que ustedes también puedan participar de ella. Recuerden enviar sus audios al 8512-2828, un máximo de tiempo de 1 minuto y con el debido respeto para nuestras invitadas quienes nos van a acompañar hoy día. Y vamos a hablar un poco sobre la situación actual de Nicaragua, los procesos de organización de la oposición, pero de igual manera las dos recientes noticias que le dábamos nosotros cuenta hoy por la mañana, Michelle, sobre lo que ha sido la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero de igual manera la petición que hace parte de la diáspora nicaragüense para que sean fiscalizados los fondos que han sido entregados al gobierno de nuestro país de cara a la emergencia de COVID-19 y a la emergencia de los 2 huracanes que afectaron fuertemente a Nicaragua, sobre todo a la costa caribe nicaragüense precisamente. Y vamos a hablar con nuestra invitada de esta diversidad de temas. Ellas ya nos están acompañando vía Skype. Así es, el movimiento UNAMOS se encuentra ya con nosotros vía Skype Suyem Barahona y Ana Margarita Vigil, con quienes estaremos hablando acerca de estas últimas recientes noticias y también acerca de estos procesos de unidad que la oposición no termina de concretar. Bienvenidas a ambas. Buen día, muchas gracias por este espacio. Suyen, iniciamos contigo. ¿Qué te parece esta petición que hace parte de la diáspora nicaragüense para que los recursos otorgados al gobierno de Nicaragua sean fiscalizados, de que realmente se están invirtiendo, se están empleando para lo que se le otorgó al gobierno estos recursos? Y también, ¿qué reacción tenés respecto a la resolución de la ONU sobre la situación de nuestro país? Sí, respecto al tema de la fiscalización, de hecho, hacerte notar que desde el año pasado, desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, se ha demandado un proceso de fiscalización de toda la ayuda que pueda venir a Nicaragua en el marco de la pandemia, pero también frente a los huracanes, porque estamos conscientes que estamos frente a una dictadura corrupta que en efecto ha negado asistencia a la población. ¿Me escuchan? Sí, sí, que ha negado asistencia a la población, que ha abandonado a la población frente a la pandemia, que no actúa con transparencia respecto a las vacunas y a las donaciones que está recibiendo. Y vemos además, tras los efectos de Iota y ETA, que continúan comunidades sin acceso al agua, sin haber recibido ningún apoyo de
régimen insensible y por lo tanto parece que ha sido una demanda de diversos espacios, incluyendo la Unidad Nacional Azul y Blanco, el que haya una fiscalización. Hay que seguir insistiendo en ello porque este gobierno se ha caracterizado por robar, por su naturaleza criminal también, y eso ha quedado también manifestado en esta última resolución del Consejo de Derechos Humanos que aprobó pues con 20 votos a favor una nueva resolución. Nosotros celebramos esta resolución, creemos que es un espaldarazo a la lucha del pueblo de Nicaragua a favor del respeto a los derechos humanos. Es muy importante porque está reforzando y amplía el mandato de monitoreo de la Oficina de la Alta Comisionada y además pues plantea, ¿no?, esta resolución la importancia de que hayan un sinnúmero de sesiones de actualización sobre el caso de Nicaragua, las múltiples violaciones a Nicaragua. Insiste en que es necesario el retorno de los organismos de derechos humanos, el cese a la represión, la liberación de los más de 125 presos y presas políticas, y también reafirma por primera vez, creo yo, realmente la falta de reformas para garantizar elecciones libres y ejerce presión. Y yo creo que es el reflejo de que Ortega sigue cada vez más aislado y que la presión desde la comunidad internacional va a continuar en torno al tema de los derechos humanos y también las garantías y las condiciones habilitantes para elecciones libres y justas y transparentes. Así es que nos parece muy, muy importante. Creemos que este es un gran espaldarazo al pueblo de Nicaragua, que demandamos democracia y justicia. Ana Margarita, esta resolución y estas solicitudes, ¿qué implicaciones tendrá en el país? ¿Podrá esto formar parte de la presión necesaria y será que el gobierno ceda ante estas presiones internacionales para lo que la oposición ha venido exigiendo en los últimos meses, que son las reformas electorales? Sí, por supuesto que es parte de la presión, y además recordar que en este caso, además, México y Argentina votaron a favor de esta resolución. Es decir, Daniel Ortega cada vez se queda más solo en el ámbito internacional, y como decía Suyen, esta es la primera vez que una resolución del Consejo de Derechos Humanos toca, además de los múltiples problemas de derechos humanos y de violaciones a derechos humanos en Nicaragua, el tema de la necesidad de elecciones libres para poder salir de esta situación. Entonces creemos que es sumamente importante, creemos que es una victoria del pueblo nicaragüense, y sí, la diáspora ha tenido una voz, y los exiliados y exiliadas han tenido una voz súper fuerte estos años demandando justicia, demandando libertad, y esa voz hace presión en Nicaragua y hace presión en los países en donde ellos y ellas están, y hay que seguirlo haciendo, y tenemos que seguir trabajando juntos y juntas para eso, dentro y fuera de Nicaragua, los nicaragüenses y también la comunidad internacional, y estos dos hechos el día de hoy van encaminados a eso. Ana Margarita, vos como politóloga y experta en derechos humanos, eso último que estoy mencionando, justamente los derechos humanos de los nicaragüenses, es algo que ha sido vulnerado según organismos internacionales, y a pesar de ello el gobierno de nuestro país pues hace caso omiso y más bien detalla que estos informes que han dado distintos organismos son parcializados, son sesgados y carecen de objetividad. ¿Cuál es esa preocupación que debe existir, o más que preocupación, ocupación de la clase política de nuestro país para que se garanticen los derechos humanos de los nicaragüenses, entre ellos el derecho al respeto a la vida, el empleo, a la movilización y muchas otras situaciones que han denunciado la oposición y los mismos nicaragüenses que han sido vulneradas últimamente? Sí, salir de Daniel Ortega y ser capaces de crear un gobierno que establezca las bases para que nunca más una dictadura se instaura en ese país. Ese es el gran reto. Nosotros llevamos décadas, tenemos desde nuestra vida independiente de estar en este tira y encoge
de gobiernos dictatoriales que se encaraman sobre el cuello de los nicaragüenses, que se creen dueños y señores de la vida de los nicaragüenses, que asumen el derecho a la vida de los nicaragüenses y de su libertad, y eso tiene que parar, y tenemos una oportunidad de hacerlo ahorita, y es salir de Daniel Ortega, y lo podemos hacer si trabajamos unidos en eso, pero además trabajar para que hayan los cambios institucionales y de democracia en este país, para que nunca más vuelva a pasar. Yo creo que es fundamental, las dos cosas van juntas. No es solamente salir de Daniel Ortega y ya, no, es salir de Daniel Ortega y trabajar porque esto no vuelva a pasar, para que las instituciones nunca más estén a favor de una persona, para que la policía represente los intereses del pueblo nicaragüense, no los de una familia, para que los intereses de la ministra de Salud, del ministro de Educación, de los diputados en este país, de toda la estructura de los jueces, sea y trabaje a favor del pueblo nicaragüense y de la sociedad nicaragüense en su conjunto, no de una familia. Ese es el gran reto que tenemos. Pero ¿cuál sería ese paso a paso? Quizá me lo contestan ambas, su Jenny y Ana Margarita. ¿Cuál sería ese paso a paso de los políticos opositores en nuestro país? Porque hay muchos sinsabores, y vamos al tema de fondo acá, que es el tema de la unidad y de la presión que debe de existir por parte de los políticos nacionales, porque por parte de la comunidad internacional hay una clara visión respecto a Nicaragua y las acciones pues ya las estamos viendo. Sin embargo, hay un sinsabor por parte de los políticos nacionales porque prácticamente se han diluido en otros temas y no en el proceso de unidad y no en el proceso de ejercer presión debidamente según algunos criterios al gobierno de nuestro país. ¿Cuál es ese paso a paso para que la gente opositora sienta que realmente se están ocupando de los verdaderos temas, de los temas importantes, como es la reforma electoral, como es los presos políticos, como es la garantía ciudadana, entre otros? Sí, yo creo que justamente ayer sacaba una nota, creo, la Coalición Nacional, en donde mostraba el proceso de organización que ha estado llevando a cabo, un proceso también un tanto silencioso frente a la represión, y mencionaba también esa última movilización que se llevó a cabo en el marco del lanzamiento de la precandidatura de George Enrique. Creemos que esos son los pasos y esas son las acciones en las que nos tenemos que enfocar. Tenemos que seguir organizándonos en todos los rincones de Nicaragua, y tenemos que empujar la movilización en todos los lugares en donde podamos. Cuando hemos planteado la urgencia de un proceso unitario es porque la situación económica en nuestra familia se empeora todos los días, ¿verdad? Mientras el régimen se queda con los recursos, con el dinero del pueblo de Nicaragua, con las donaciones del pueblo de Nicaragua. Necesitamos la unidad para exigir esa liberación de los presos y las presas políticas, para que incremente también la presión y la denuncia a nivel internacional sobre la represión, y también para que en efecto todos los fines de semana, ya llevamos más de 19 semanas consecutivas en que se encarecen, ¿verdad?, los combustibles. Ya la canasta básica va por más de 15.000 córdobas, todos los días se pierden empleos, todos los días se incrementa el sufrimiento de las familias, y por eso es que hemos planteado que es necesario seguir consolidando el proceso de organización y de unidad entre todos para ejercer esas presiones, para lograr abrir esas posibilidades de elecciones libres y transparentes, y es clave la organización, que cesen las descalificaciones de todos los lados y que nos enfoquemos en esos temas, pues en la crisis económica, en las violaciones todos los días, el asedio, el acoso que están sufriendo diversos liderazgos, los familiares de presos políticos, los familiares de los asesinados, que son los que están siendo más acosados, y que nos concentremos en empujar esa denuncia y organizarnos. Entonces creo que eso es lo que poco a poco se tiene que activar, y que todos tenemos que ser parte. Y en ese sentido es realmente volver
al espíritu de abril, en donde nadie estaba preguntando de dónde eras, ni que si pertenecías a un partido político o no. Nosotros creemos que este proceso, además de elecciones, no son normales, ¿no? Las condiciones son muy y Ana Margarita, pero ¿cómo se va a lograr esta unidad que ustedes han mencionado es necesaria para poder movilizar a los ciudadanos nicaragüenses, para exigir las reformas electorales? Si por un lado una de las agrupaciones opositoras está solicitando reuniones de manera individual entre las agrupaciones y no como bloque con la coalición, y después la coalición reacciona diciendo que no van a asistir de manera individual los miembros de la coalición, sino exigen que se sienten a dialogar con la coalición de manera como bloque. No hay posturas bastante cerradas y que impiden precisamente el poder dialogar, el poder lograr esa unión que todos dicen se debe de lograr antes de las elecciones. De manera individual entre las agrupaciones. Bueno, mira, yo estoy convencida, y nosotros lo hemos hablado y lo ha dicho la coalición también. Yo creo que creo que tenemos que lograr superar las diferencias que hay entre los distintos espacios. Creo que hay que lograr buscar puentes, bajar el gas en algunas declaraciones agresivas de una parte de la de liderazgo. Yo creo que eso no ayuda a nada. Tenemos que buscar cómo trabajar juntos, porque definitivamente si no trabajamos juntos y juntas, pues Daniel Ortega lo tiene más fácil. Y aquí el punto es salir de Daniel Ortega y construir un gobierno en donde todas y todas podamos participar, y para eso se necesita pluralidad. Quienes dicen que solitos pueden, bueno, no lo van a poder. No se ha podido. Lo que demostró Abril es que teníamos que estar juntos para esta lucha titánica, y para eso vamos a tener que abrir puentes, ceder, trabajar, buscar cómo trabajar juntos y deponer egos. Yo creo que eso va a ser muy importante, y solo quiero decirte que un ejemplo muy bueno lo han dado los candidatos y candidatas a la presidencia, porque ellos firmaron, creo casi todos, este compromiso de unidad y este compromiso de candidatura única. Yo creo que este es un ejemplo buenísimo que los distintos candidatos y candidatas han dado a la sociedad nicaragüense, y un compromiso de poner sus intereses personales por el bien comunitario. Yo creo que eso es lo que tenemos que avanzar para hacerlo, porque no podemos comparar la situación de este año con la situación del 2001, no la podemos comparar con 1996, no, la tenemos que comparar con lo que tenemos ahorita, que es que la lucha junta de todos y todas para sacar a un dictador criminal tiene que ser mucho más importante que los egos personales y los intereses personales. Unamos, Suyen, ¿está dispuesta a sentarse como organización con Ciudadanos por la Libertad o bien con la Alianza Cívica para ir encontrando estos puntos de encuentro? Michelle, nosotros somos muy respetuosos de los espacios en los que estamos, y UNAMOS es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Unidad Nacional Azul y Blanco ha sido pues una de las organizaciones fundacionales también del espacio más amplio que es la coalición. Así es que nosotros apostamos a que en el marco de esa coalición se logre verdaderamente abrir puentes con la Alianza Ciudadana. Nosotros hemos manifestado que la aspiración no puede ser estar apostando a que la división llegue a ser beneficiosa. La división solo favorece a Ortega, nadie gana, ninguno de nosotros ganamos. Nicaragua realmente pierde con la división, y por eso pues hemos sido muy respetuosos en ese sentido
Nosotros estamos trabajando fuertemente dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, respaldando las decisiones que desde ahí se han estado tomando, respaldando el llamado, los múltiples llamados que ha hecho la coalición para sentarse a dialogar, simplemente a compartir perspectivas. Sabemos que en un primer esfuerzo, pues tal vez no se van a lograr coincidir en todo, pues a dialogar, y no hay que cansarse de demandar eso. Yo creo que aquí es bien importante entender que lo que hay es un pueblo azul y blanco que nos está exigiendo a todos que seamos humildes, que seamos patrióticos, que seamos generosos y que seamos empáticos con el dolor también que está experimentando todo el pueblo de Nicaragua frente a la crisis económica, frente a la crisis de violaciones a los derechos humanos. Aquí no se trata de partidos y organizaciones civiles, sino de vernos juntos como un pueblo azul y blanco, ¿no? Y que además que haya respeto, que nos reconozcamos sin complejos de superioridad. Y eso es lo que nosotros hemos apostado, por eso somos parte de la unidad, por eso la unidad ha venido sumando a muchos más, y por eso también la unidad se abrió a las posibilidades de consolidar esta coalición amplia, que es súper diversa. Si uno se pone a pensar, ha sido un gran avance, porque ahí tenés a contras, ahí tenés a indígenas, ahí tenés a campesinos y campesinas, tenés a mujeres, a un montón de jóvenes, a excarcelados, y es muy representativa realmente de la diversidad que somos en Nicaragua. Y pues hay que seguir consolidando esos espacios diversos, y hay que lograr pues establecer puentes con el resto que aún hace falta. Ana Margarita, ayer nos acompañaba alguien de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Consejo Político, Alex, y él manifestaba que dentro de los grupos de oposición, y se refirió específicamente a otros sectores, pero también al sector empresarial, y él decía justamente que estos sectores quizá lo que están buscando es un aterrizaje suave, es un acomodamiento, y que verdaderamente no están buscando un auténtico proceso de unidad y de trabajar por Nicaragua. Eso lo dejó entrever. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a esto? ¿Debería de poner su barba en remojo estos grupos de oposición, de ser cierto lo que ayer manifestaba nuestro invitado, que es parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco? ¿Ustedes han valorado y esta parte, han considerado hasta qué momento van a seguir tocándole la puerta a la Alianza Ciudadana para que se siente a hablar con ustedes dentro de la coalición nacional como coalición? Mira, nosotros partimos de la buena voluntad de la oposición nicaragüense, porque creemos que eso es básico ahorita para poder abrir puentes. En ese sentido vamos a seguir tocando las puertas lo que sea necesario para garantizar la unidad, para salir de Daniel Ortega, porque no podemos seguir viviendo con Daniel Ortega, y creo que eso es clave. Trabajar por la unidad pasa también por tratar de abrir puentes informales de distintas vías, pero eso es lo que no puede hacer, y es lo que nosotros hemos dicho, por el respeto, por el trabajo, por la propia lógica de construir una alternativa plural, es desconocer la existencia de uno de los dos espacios, y la coalición nacional es una realidad, así como lo es la Alianza Ciudadana. Entonces creo que aquí el trabajo es poder asumir la buena voluntad de todos y todas para poder ver adelante, seguir insistiendo en la unidad, y quienes eventualmente terminen descartando la posibilidad de unidad, si eso no se da, si son parte del fracaso para salir Daniel Ortega, pues el propio pueblo nicaragüense se los va a cobrar. Pero creo que nuestra misión ahorita tiene que ser asumir que todos y todas queremos una Nicaragua en libertad, y que todos y todas queremos una Nicaragua en justicia, y hay que seguirlo demandando. Yo aquí quiero ser tajante en este tema. Todos los proyectos de nación que han salido, los 20 puntos del UNAP, los 15 de la Alianza Cívica, los 10 del COSEP, ya no me acuerdo los números, pero todos hablan del tema del fortalecimiento institucional para que haya democracia en este país, y el segundo, el tema de justicia.
Es decir, aquí tenemos que acordarnos que para que nunca más haya otra dictadura y un criminal como el del Carmen, tenemos que garantizar procesos de justicia y no impunidad, procesos de verdad para saber qué fue lo que realmente pasó. Yo siento que si esos dos temas nos unen, si esos dos temas, si coincidimos que esos dos temas son claves para el gobierno de transición, no debería de haber problemas en que trabajemos juntos y juntas para salir de Daniel Ortega. Y vamos a seguir trabajando para que eso sea una realidad. Y bueno, en esas estamos. Suyen, ¿qué tan ciertos son estos señalamientos que hacía Alex ayer en la revista Acción 10 en la mañana, en este segmento Debates y Soluciones? De ser cierto, pues es una cuestión bastante preocupante, porque si hay grupos fuertes de oposición que dicen tener un buen número de integrantes dentro de sus organizaciones que están buscando un aterrizaje suave, un acomodamiento, esto pone en tela de duda la credibilidad de estos grupos de oposición justamente. ¿Es cierto esto que él manifestaba? ¿Ustedes lo han abordado? A ver, primero sí quisiera hacer una aclaración sobre la pregunta anterior. Yo no creo que ni la Unidad Nacional Azul y Blanco ni la coalición estamos simplemente paralizados esperando, ¿verdad?, una respuesta desde el otro, pues la Alianza Ciudadana y demás, ¿no? Estamos todos los días trabajando, organizándonos, por eso pues se anunciaba el día de ayer de todas las actividades que se habían realizado de organización en Pantama, en San Francisco Libre, en varios distritos de Managua, en Bonanza, en Huaspán, en Prinzapolca, y además se informaba de la Asamblea de los Pueblos Indígenas que fue organizada por Yatama, que es miembro de la coalición nacional. O sea, no estamos paralizados. Creo que hay que hacer las dos cosas: avanzar, seguir el proceso de organización y seguir también movilizándonos de todas las formas posibles. Ahora, nosotros sí hemos sido bien claros que estamos trabajando y estamos apostando a un bloque diverso, incluyente, ¿verdad?, pero que también no se preste ni a pactos ni a componendas, ni que esté configurándose para darle oxígeno a la dictadura. En eso hemos sido súper categóricos. Nosotros creemos que la lucha y las aspiraciones del pueblo de Nicaragua no admite más pactos, ni mucho menos amarres por debajo de la mesa. Y parte de lo que hemos planteado por eso es que se pongan, o más bien trabajemos juntos para los temas más importantes, ¿verdad?, que son la libertad de los presos políticos, las condiciones habilitantes, las reformas electorales. Ya hay un gran avance con el hecho de que tenemos consenso sobre eso. Entonces tenemos que empujar juntos y actuar juntos. O sea, es también unidad en la acción lo que se requiere, y también pues seguir avanzando mientras se abren esos diálogos. Ahora, sí decirles, pues nosotros estamos trabajando y configurando o siendo parte de la configuración de este bloque amplio de la oposición para realmente la salida del régimen y el desmontaje de la dictadura. No planteamos de ninguna manera que en este país vuelva a haber impunidad. Hay un compromiso absoluto con lograr justicia y reparación y que haya memoria y verdad en este país para que acabar con este ciclo de dictadura, de violencia. Yo tengo un hijo de 4 años. En mi vida quiero que mi hijo vuelva a pasar lo que ha tenido que sufrir en estos últimos 4 años. Ningún niño de Nicaragua o niña de Nicaragua merece esto. Así es que nosotros partimos, ¿verdad?, de la premisa de que aquí no podemos, pues es inaceptable si hay grupos que están pretendiendo de que aquí pues van a hacer pactos o componendas para darle oxígeno a la dictadura. Pues nosotros definitivamente nosotros no somos parte de eso y estamos más bien en respaldo de las aspiraciones del pueblo de Nicaragua, de lograr justicia y democracia.
y para ello pues seguimos trabajando y sí necesitamos abrir puentes entre todos y como decía antes, realmente tener empatía por el dolor que todos los días estamos sufriendo en este país, en donde realmente no podemos respirar, no podemos trabajar, no podemos vivir en paz hasta que salga el régimen de los Ortega Murillo. Y tenemos que concentrarnos más bien en eso, en afilar todos los dientes, todas las baterías en contra del régimen de los Ortega Murillo, en vez de estar descalificándonos los unos a los otros. Muchachos, tenemos un audio de los televidentes. Me gustaría que le diéramos pase para que ustedes puedan responder a sus inquietudes o a sus comentarios. Recordándoles a las personas que nos están viendo hacer sus comentarios de la manera más respetuosa posible. Adelante con el audio. Señorita, buenos días. ¿Quiénes están poniendo los obstáculos? ¿Ustedes que han sido la fracción sandinista o la Alianza y C por L que están buscando cómo poner a sandinistas? Les consulto. Muchas gracias por su audio. ¿Cómo responden Suyén y Ana Margarita? Por nuestra parte, nosotros hemos estado de antes del 18 de abril siendo frontales en contra de este régimen de los Ortega Murillo. Hemos estado en las calles, hemos estado en cada espacio de manifestación en contra de ese régimen. Por eso no tenemos personalidad jurídica, por eso han habido presos y presas políticas también de nuestro movimiento. Por eso muchísimos de nuestra membresía tampoco ha sido despedida de sus puestos de trabajo, ha sufrido la represión desde la fundación de este movimiento y desde mucho antes del 18 de abril, y luego, por supuesto, muchísimos están exiliados justamente por haber estado ahí junto a los jóvenes o por ser joven, que estuvieron en muchos de los departamentos apoyando la rebelión, la insurrección de abril. Y desde siempre pues hemos manifestado y hemos estado abogando por la unidad. Por eso estuvimos también antes del 18 de abril en diversos espacios de unidad, en donde hemos estado con gente con partido, sin partido, liberales, contras, y estamos en el marco de la coalición, este espacio súper diverso, en donde admitimos que hay diferencias, pero que todas esas diferencias se superan porque hay un objetivo común: salir de un régimen criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Así es que, pues por nuestra parte, definitivamente no hay obstáculos para la unidad. Más bien hemos puesto sobre la mesa que lo que se requiere son, además, abrirse para que la gran mayoría que no está en ninguno, ni en la coalición ni en la Alianza Ciudadana, verdaderamente también tenga incidencia en las precandidaturas, obtengan esos precandidatos que están aspirando a la presidencia el respaldo de la población, y que todos apoyemos al candidato o a la candidata que tenga el respaldo de la gran mayoría del pueblo de Nicaragua. Yo creo que sí, que hay posiciones que están obstaculizando la unidad porque plantean pues de alguna manera que hay falsos complejos de superioridad, y eso pues hay que superarlos definitivamente, porque Nicaragua lo que pide es realmente humildad y que trabajemos a favor del objetivo común. Ana Margarita, ya para finalizar, las conclusiones y el mensaje para los nicaragüenses y también para el resto de sectores opositores. Si no hay una solución real, si no logramos trabajar juntos para salir de Daniel Ortega, la crisis va a seguir. Van a seguir los policías afuera de nuestras casas, van a seguir los policías y paramilitares acosando, golpeando, encarcelando personas, asesinando en el norte del país. Si no hay una solución real, va a seguir subiendo el combustible, van a seguir quitando derechos a la seguridad social. Vamos a seguir con la bota de Daniel Ortega en la cabeza en los temas políticos, de libertad, pero también en nuestra vida diaria, económica y social. Tenemos que trabajar juntos.
tenemos que trabajar juntos y juntas, y si algo nos enseñó Abril es que ninguna de las fuerzas previas a Abril, por mucho que hubiéramos luchado, por mucho que hubiéramos estado en la calle, ninguna de las fuerzas previas a Abril solita tenía suficiente legitimidad para lograr esa revuelta popular. La rebelión de Abril se logró porque trabajamos todos y todas juntas, sin distingos políticos, trabajamos juntos y juntas para salir de Daniel Ortega, y ese es el espíritu que tenemos que recobrar ahora. Gracias. Y podemos hacerlo. Gracias a ambas por habernos acompañado en esta primera parte de la sección Debates y Soluciones aquí en Acción 10 en la mañana. Corte comercial al regresar, la segunda parte. Gracias a quienes nos están viendo también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Canal 10 Nicaragua. Ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Esto es Acción 10 en la mañana. Seguimos con más acá en el segmento Debates y Soluciones. Y esta mañana nos acompaña Violeta Granera. Ella es de la Coalición Nacional y también de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y precisamente vamos a seguir abordando sobre el proceso de organización de la oposición en Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Jimmy, gracias. Parece que fue la mañana de las mujeres. Estoy contenta con eso. ¿Verdad? Bueno, para iniciar, ¿cómo avanza ese proceso de unidad y de organización de la oposición para llegar precisamente a las elecciones de noviembre? Mira, Jimmy, todos sabemos y es público pues que han habido muchas dificultades, pero también es importante recalcar que ha habido mucho esfuerzo. Todos estamos haciendo desde nuestro espacio un esfuerzo por tender puentes y por lograr lo que es absolutamente indispensable, pero además es la demanda nacional de los nicaragüenses, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Todo el mundo está pidiendo que nos unamos y es razonable. Hay una sensatez en el pueblo de Nicaragua que es necesario que llegue a las cúpulas, a los liderazgos nacionales de todos estos espacios. Nosotros en la Coalición Nacional hemos sido muy claros, estamos dispuestos a flexibilizar todo con tal de lograr por lo menos empezar a dialogar y ver cuáles son las dificultades, porque como dice el programa de Camilo en CNN, hablando se entiende la gente. No podemos nosotros entender cómo es posible que no hayamos logrado concretar esa reunión. Esto no quiere decir que no haya ninguna comunicación, y también eso es público. Diferentes personas, organizaciones, hemos estado dialogando informalmente justamente para ir construyendo esa posibilidad de encontrarnos de manera digamos, institucional. La Coalición Nacional ha sido meridianamente clara. Estamos flexibles en quienes empiezan ese diálogo, qué organizaciones, si va a ser grande, si va a ser pequeño. Lo único que nosotros no vemos razonable, y yo creo que el pueblo de Nicaragua lo puede entender bien, es que se pretenda dividir para unir. Eso no tiene sentido. Se ha hecho un esfuerzo desde hace 3 años para construir estos espacios, ambos son válidos, pero nadie puede pretender que se va a desbaratar un espacio para venir a juntarse divididos en otro espacio. Quieren en este caso la Alianza Ciudadana, según lo último que hemos visto, hablar con sectores, pero no con la Coalición Nacional como tal, porque incluso yo he escuchado que ustedes han dicho, podemos delegar a 1 o 2 personas, pero en representación de Coalición Nacional. Y de hecho usted da declaraciones a un medio digital donde decía que incluso hubo conflictos entre la Alianza Ciudadana y Ciudadanos por la Libertad, porque aparentemente había sido enviada una carta, una misiva, donde decían que se iban a reunir como Coalición Nacional, con ustedes como coalición. Vamos a dejar claro ese episodio. ¿Cómo es que realmente ocurre esto? Mira, efectivamente diferentes personas de los ambos grupos estuvimos conversando informalmente y habíamos logrado llegar a un acuerdo. El acuerdo era, la Alianza Ciudadana estaba pidiendo que fuéramos 4 y 4. Nosotros en la Coalición Nacional intentamos que fuéramos 5 porque queríamos
queríamos que estuviera Yátama, que es nuestro partido con personería jurídica regional, y por supuesto el PRD, que es nuestro partido con personería jurídica nacional. No se pudo y aceptamos que la comisión fuera de 4 y 4. Iba a ser una reunión inclusive en una casa particular, no era nadie llevaba la potestad de tomar decisiones, era exploratoria. En esas conversaciones no sabemos exactamente quién decidió del grupo, del otro bloque, mandar una carta oficial. Si bien es cierto que la mandaron a 3 personas, a Medardo Mairena, al reverendo Cerrato y a mi persona, en la carta claramente se establecía que el cuarto delegado lo escogiéramos la coalición nacional, porque nunca hemos cambiado eso. O sea, nosotros siempre hemos dicho, podemos ser cualquiera, pero es la coalición nacional. Y parece ser que eso molestó mucho a algunas personas de Ciudadanos por la Libertad, y ya la reunión no se pudo dar. Son tonterías, realmente son tonterías. Es algo que ojalá nos sirva de lección. Entonces Ciudadanos por la Libertad quiere incluso escoger o decirles a quiénes pueden llevar y a quiénes no, a un proceso de una reunión exploratoria, aparentemente por lo que usted me describe. Yo creo que es una posición bastante absurda, ¿verdad? Porque ya cuando tengamos ya unos encuentros oficiales, sin duda vamos a tener que formar diferentes comisiones. Doña Kitty Monterrey ha dicho, nosotros nos entendemos con los partidos políticos y con el movimiento campesino y la alianza cívica con el resto. Nosotros creemos que en algún momento eso puede ser funcional, pero no para tomar los acuerdos estratégicos del inicio. ¿Por qué? Porque esta no es un asunto entre partidos políticos por un lado y sociedad civil por el otro. Es más, es la gente común y corriente, como todos sabemos, la que ha revitalizado esta lucha. Y nosotros en la Unidad Nacional tenemos un compromiso con las reivindicaciones de abril, con lo que la gente está pidiendo para la nueva Nicaragua, las reformas electorales, la liberación de los presos políticos. Son temas de fondo que no puede, y el tema de los partidos políticos debería estar conectado. Es que esa es la obligación de los partidos políticos, estar conectados con la visión y las demandas de la gente, que es lo que al final debe contar. Entonces, ahí estamos en ese impasse. Como les digo, todos lo saben, han habido pláticas informales, nosotros no perdemos la fe. Como dijo Ana Margarita Isuyen hace un ratito, vamos a seguir insistiendo en tender esos puentes, pero tampoco estamos inmovilizados y nos estamos organizando en todo el territorio nacional. Yo creo que ustedes recibieron una nota de prensa solo el fin de semana pasado. Ya se conformaron alrededor de 8 o 9 consejos municipales, pero esto va caminando. Ya tenemos un programa de formación a los liderazgos que van a estar en la defensa del voto, si es que hay elecciones libres y transparentes, y todas las organizaciones que están en la coalición nacional han expresado públicamente su compromiso de mantenerse unidos en la coalición nacional con las puertas abiertas para encontrar la forma de hacer ese único bloque electoral. Violeta, ¿por qué cree que Kitty Monterrey de Ciudadanos por la Libertad mantiene ese desconocimiento contra la Unidad Nacional Azul y Blanco y la coalición nacional? No así los miembros de la Alianza Ciudadana están anuentes a sumarse a ese proceso de unidad. De la Alianza Cívica, dice usted. La Alianza Ciudadana. Ajá. Bueno, yo creo que, mira, nosotros estamos en actitud de no seguir generando más conflictos. Pero eso, por supuesto, no quiere decir que lo que no necesita, lo que se puede ver, no necesita anteojos. Yo creo que esta actitud de doña Kitty
viene un poco de la lógica tradicional de los partidos políticos. Todos somos víctimas de una cultura política y contra la que hay que luchar todos los días. Aquí nadie es mejor que nadie. Pero está bien trabajado juntas, Violeta, por ejemplo, había tenido contacto en su caso con Kitty Monterrey y con Ciudadanos por la Libertad. Sí, yo no tengo ningún problema personal con Kitty, es más, admiro una gran capacidad que ella tiene para organizar y para administrar. Ahora no, es la pregunta que hace la gente, esa es la pregunta que yo misma me hago, y yo le he preguntado en público. Te quiero decir que han habido muchos intentos de personas por que nos sentemos, por lo menos nosotros, para a lo mejor empezar una plática, y ha habido una negativa. Pues nosotros nos separamos de lo que ahora es C4L a raíz del 2016, cuando ese partido del momento decidió expulsar a uno de los miembros de la alianza que existía en ese momento. Y nosotros creímos que no era el momento para dividirnos, que había que enfrentar el fraude electoral del 2016 juntos. Rogamos, insistimos y no fue posible. Y ahí nació el Frente Amplio por la Democracia, que dimos la batalla contra el fraude del 2016 y respaldamos todas las denuncias de las arbitrariedades y las barbaridades que le habían hecho al partido que en ese entonces se llamaba PLI. Pues yo francamente te digo, no tengo más explicación que ese problema que tenemos de nuestra cultura política tradicional. Y creo que cuando hablamos de hacer de una nueva forma de hacer la política, justamente estamos hablando de estas cosas. Tenemos que superar el egoísmo, la prepotencia, ese complejo de superioridad, el creer que se puede controlar. Este no es momento de que nadie pretenda controlar. Hay que ser eficiente, hay que organizarse, pero hay que practicar ya la democracia, porque no es cuando saquemos Ortega. Si nosotros vamos al periodo post-Ortega con unas prácticas autoritarias, lo que vamos a reproducir es el mismo modelo. Los dos principales bloques opositores en Nicaragua, en este caso la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, ¿cómo se visionan en las elecciones? Porque Saturnino Cerrato dice de que para este proceso van a haber dos casillas de la oposición que van a estar corriendo. Mira, nosotros la propuesta nuestra desde el inicio ha sido formar una alianza electoral. La unificación. La unificación. La Coalición Nacional tiene un partido nacional, que es el PRD, y ya lo estamos fortaleciendo. Te quiero decir que todas las organizaciones de la Coalición Nacional están en función ya de organizar todo el tendido electoral, una vez que ya cada organización ha tenido sus procesos de fortalecimiento organizacional en los territorios. Y el otro bloque tiene a este otro partido. Entonces aquí es simple, es sentarnos, ponernos de acuerdo en los temas claves y estratégicos. Esto no es un asunto de repartición de cargos como algunos han pretendido. Yo te puedo asegurar que por lo menos en la Coalición Nacional y en la unidad ni siquiera, o sea, sabemos que va a llegar un momento en que vamos a tener que tener candidaturas a diputados, igual que ya tenemos precandidatos a la presidencia, pero tienen que ser procesos democráticos. No podemos seguir con el dedo ni arriba, ni en medio, ni abajo, porque la lucha en estas próximas elecciones, si es que se dan, de todas maneras va a ser en condiciones bien difíciles, y la gente tiene que sentir confianza en las personas que van a dirigir o que vamos a proponer para que dirijan el futuro. Entonces, una alianza electoral entre C4L y el PRD, y luego discutir en cuál de las casillas, porque obviamente a estas alturas parece bastante difícil la demanda original de que se nos diera una casilla propia como alianza electoral, como sucedió en el 90, pero definitivamente, pues lo más importante aquí es que nos pongamos de acuerdo, porque el pueblo está sufriendo demasiado, y es una falta de misericordia, y perdóname que lo diga, y esto es un mensaje para todos, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en particular, es una falta de misericordia
no dar el paso de altura y de generosidad política que significa juntarse, sentarse, hablar y arreglarse, poniendo a Nicaragua en realidad por encima de todas las diferencias. A título personal, ¿usted qué espera? Sí, en estas próximas elecciones, ir unificado o por separado, porque Kitty Monterrey es de la opinión de una sola oposición debe haber en Nicaragua previo a este proceso, mientras que Saturnino dice que van a haber dos bloques. Bueno, lo que el reverendo Saturnino dijo, entendí yo en su entrevista, es que no pareciera que haya voluntad política del otro bloque para ir en un solo bloque, pero en la coalición nacional nuestra propuesta es y sigue siendo la misma. Busquemos la forma de enfrentar las elecciones en un solo bloque electoral y como hemos opinado, quienes no hagan todo el esfuerzo en esa vía van a tener que responderle al pueblo de Nicaragua, porque vamos a dar la batalla porque liberen a los presos, porque hayan condiciones, porque el exilio pueda retornar, porque hayan las reformas necesarias para defender el voto. La vamos a dar, juntos o separados, pero sin duda la manera más segura de lograr éxito en todos estos puntos es que el pueblo de Nicaragua nos vea y la comunidad internacional nos vea todos unidos. Hemos visto, Violeta, surgir nuevas organizaciones, nuevos movimientos, por ejemplo está UNIR de don Alfredo César del Partido Conservador, quien en su momento pues prácticamente descalificó a los bloques de oposición, la Alianza Ciudadana y Coalición Nacional, y prácticamente después, según publicación de un medio digital, pues no descarta algún proceso de unidad. ¿Qué grupos tendrían cabida en este proceso de unidad que busca la Coalición Nacional? Hablemos, por ejemplo, de dos de manera puntual. Hablemos de UNIR y hablemos del Movimiento Liberal recientemente formado y anunciado, quienes han dicho acá en este programa incluso que están dispuestos a apoyar al sector opositor de estos bloques que existen actualmente, que se consideran los dos bloques más fuertes, que van a apoyar al sector de oposición que realmente busquen un auténtico proceso de unidad. Mira, yo creo que a estas alturas del partido ya tenemos dos grandes bloques. Ha sido bien difícil, como todos saben, lograr ponerse de acuerdo. Igual que como fue en la coalición, supongo que en el otro bloque pues hubo un proceso para llegar a esto. A mí me parece que hay que ser muy abiertos, pero también tener mucho cuidado de no generar más conflictos adentro de estos dos bloques, que son los dos espacios, pues especialmente la coalición que pues bastante diversa, de oposición que se ha venido construyendo. Yo pues no conozco todavía el movimiento liberal, pero quiero decirte que hay bases liberales en todos los territorios que se están sumando a la coalición nacional. Justamente estuve el fin de semana en Puerto Cabeza y tuvimos una reunión con todos los líderes de varios municipios de Puerto Cabeza y me llevé la grata sorpresa de saber que habían líderes que estuvieron en los partidos liberales, pero que llegaron y están trabajando con la convicción de que esto no es un momento de banderas y partidos políticos, sino de luchar por la democracia. Y mandaron un mensaje a Managua y lo traje a nuestras organizaciones. Ahí en Managua están discutiendo tonterías. Nosotros ya estamos unidos. Esa es la unidad más importante, la unidad de la gente. Yo tengo una gran fe en que la gente nicaragüense ha sufrido tanto. Hemos tenido una historia política tan traumática que hemos desarrollado también un olfato político en el sentido de entender y de percibir dónde está dónde está la propuesta más conectada con sus necesidades. Yo recuerdo, Violeta, que en algún momento se habló de un código de ética cuando prácticamente estaban juntos estos dos bloques de Alianza Cívica con ustedes como Coalición Nacional. ¿Y qué pasaría? ¿Se estaría implementando un código de ética para que nuevas organizaciones como Movimiento Liberal y como UNIR puedan ser partícipes de este proceso de unidad con coalición, por ejemplo? Sí, nosotros hasta el momento no hemos tenido que usar el código de ética. Por supuesto hay unos principios, hay unos valores y hay una propuesta de la Coalición Nacional en la que se deben de sentir identificado cualquier grupo nuevo que quiera incorporarse. Hace alrededor de una semana ya se incorporaron 3
movimientos nuevos, o el GREX, que es un grupo de expresos políticos y presas políticas en el sector de víctimas, un grupo muy bueno de Costa Rica en el sector de la diáspora, y también está la Asociación de Maestros que se incorporaron al sector de gremio. Yo creo que esto no es tanto un asunto de aplicar código de ética, sino que tener presente y muy claro que tenemos que preservar la idoneidad y la autenticidad de la coalición nacional, que esto no es de sumar y sumar y sumar sin sentido, esto es de fortalecer realmente el espacio que hemos venido construyendo con muchas dificultades y seguirnos preparando para la batalla que se viene. Bueno, muchísimas gracias, Violeta, por habernos acompañado. ¿Alguna conclusión breve sobre el tema que hemos abordado y sobre la demanda y la crítica también que hacen algunos, que dicen se están enfocando en los precandidatos y han abandonado el tema de la reforma electoral y de los presos políticos? Sí, mira, yo creo que aquí lo más grave que nos está pasando es que hay una desesperación y una desesperanza, y es muy lógica, muy razonable, porque estamos enfrentando situaciones sumamente difíciles. Pero yo le quiero decir al pueblo de Nicaragua que tengamos confianza en nosotros mismos, en nosotros como país, que vamos a salir adelante, que el tema de las precandidaturas es importante para prepararnos a un eventual proceso electoral, que no podemos estar exigiendo reformas electorales y condiciones y liberación de los presos para salir de Ortega y llegado el momento no estar listos para enfrentar la batalla. Así es que esto no es un asunto de ambiciones personales de nadie, es simplemente que son los procesos electorales y hay que estar listos para ello, igual que estamos ya organizando todo el tendido electoral del PRD y de la Coalición Nacional. Muchas gracias, Violeta Granera, por acompañarnos acá en el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. Te agradezco mucho, Ime, a los dos, sí. Después del primer segmento tan bueno que hubo con Suyen y Ana Margarita, pues espero haber podido aportar algo. Muchas gracias, claro que sí. Vamos a agradecerle a usted, como siempre, mi amigo y amiga televidente, por estar en la fiel sintonía de Acción 10 en la mañana y de este gustado segmento de Debates y Soluciones, pero también a aquellos que nos siguen y nos ven a través de las redes sociales, no solo en Nicaragua, sino a nivel internacional. En Facebook nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Queremos compartir qué tanto usted ha interactuado con nuestras publicaciones y con nosotros, por supuesto. En la primera parte de Debates y Soluciones, el día de ayer hablamos de la oposición, gobierno de Nicaragua y destino electoral 2021. Nos acompañó nuestro invitado del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, en este caso Alex Hernández, y ya les comparto un poco sobre el nivel de participación que tuvo esta entrevista. 43.878 personas alcanzadas, fue compartida 51 veces. En la segunda parte nos acompañó el analista político Fanor Avendaño, siempre con el mismo tema, un total de 44.669 personas alcanzadas. Fue compartida esta entrevista 35 ocasiones. Gracias como siempre por esa sintonía a través de nuestras redes sociales. Un saludo especial para usted. Vamos a regresar con más de Acción 10 en la mañana después de un breve corte. Ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana y estamos más que preparadas con nuestra especialista, la doctora Yelva Jarquín, para hablar un poco sobre herpes genital en sexualidad y familia. Ella nos va a abordar este tema y también nos va a dar algunos consejos en relación a esto. Doctora, qué bueno que nos pueda acompañar. Ay, es un placer siempre estar aquí con todo el equipo de Canal 10. Cuando hablamos de herpes genital, ¿solo nos referimos a la parte de las mujeres?
a la parte genital del varón. ¿Esto a qué se debe, doctora? ¿Tiene alguna sintomatología? ¿Tiene alguna, a simple vista se puede notar? ¿Hay verrugas, por ejemplo? Buenos días. Bueno, el herpes genital es una infección de transmisión sexual producida por un virus que es familia del virus de la varicela zóster, especialmente de los alfa-viridae, se llaman en medicina alfa-herpes viridae, y pueden afectar diferentes regiones. Puede ser la región orolabial o puede ser a nivel genital. Antes uno pensaba, ¿verdad?, como son dos tipos de virus de este tipo, virus de herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2, ¿verdad? Antes pensábamos que el herpes simple tipo 1 solo afectaba la región orogenital y que el herpes simple tipo 2 era exclusivamente para la región genital y el simple 1 para la región orolabial, perdón. Entonces, pero con el sexo oral, que es cada vez más frecuente, ahora podemos encontrar cualquiera de los dos virus en cualquiera de las dos áreas, ¿verdad? Ya no hay exclusividades, se acabó eso. Entonces, la sintomatología está en relación a la edad, al sexo, a tu estado inmunológico. Generalmente aparecen algunas vesículas que son pequeñitas y que luego confluyen dejando una grieta. Puede ser que antes te dé picazón, escozor, dolor en los glúteos, dolor en las caderas, dolor en las piernas. ¿Por qué? Porque estos virus generalmente se replican a nivel de los ganglios, de las neuronas ganglionares sensitivas, y eso pues puede causar síntomas neurológicos y una sensación de quemazón bien fea. Pero lo más importante es que cuando aparecen este tipo de síntomas hay que visitar inmediatamente al médico. O puede también ser, Odilí, que la persona adquiera el virus y pase muchísimos meses, inclusive muchos años, sin que le den ninguna sintomatología, ¿ves? Y entonces a veces crea como conflicto, porque si vos tuviste una pareja anterior y de repente tenés una pareja nueva, y de repente te salió, ¿verdad?, este tipo de lesión, entonces comienza el conflicto, o sea, con quién estuviste, por qué te apareció esto, ¿verdad? Y hay que tener presente que las lesiones pueden aparecer en dependencia del estado inmunológico. Ahorita que vamos a la Semana Santa, por ejemplo, Odili, la gente se pone a las radiaciones del sol y eso hace inmediatamente... Claro, las radiaciones solares pueden estimular la aparición de un brote de este tipo de lesiones. Y la gente dice, ay, es que el sol hizo que me saliera un fuego en la boca, ¿verdad? O tal vez el roce con las relaciones sexuales, la intimidad, hace también que salgan algunas vesículas a nivel genital. Usted nos ha dado orientaciones y también en relación a lo que es la temporada de verano, que si nosotros nos introducimos al agua, ya sea de piscina o de alguna playa, algún río, no nos quedemos con la ropa interior, sino que la cambiemos inmediatamente. También ahí podríamos evitar, doctora. Claro, en esa medida, en la medida en que nosotros nos cambiamos la ropa inmediatamente, pues nos exponemos a que eso, por ejemplo, esos químicos que a veces traen las piscinas puedan provocar una lesión, o también la aparición de infecciones por hongos. Por ejemplo, las cándidas albicans frecuentemente se reproducen pues por la humedad de la ropa o la humedad que te puede guardar la vagina cuando te sumergís, ¿no?, a una piscina. Entonces inmediatamente pues hay que secarse bien, miccionar y cambiarse de ropa. Así es. Sí. ¿Tenemos una llamada? ¿Aló? Ok. Cuando ya estas personas están presentando herpes genital, que es el tema que estamos abordando, ¿hay algún enrojecimiento en la piel, doctora? Usted ya nos explicaba un poquito que hay algún tipo de inflamación también, pero hay enrojecimiento en la piel, hay comezón, por ejemplo. ¿Qué no se debe hacer? Ok, generalmente comienza como una sensación de quemazón, aparecen generalmente vesículas, esas ampollitas que suelen ser bien molestas, ardorosas, y casi siempre salen en el mismo lugar. Es decir, si te salieron en el labio mayor o en los labios menores o en el periné o en la región anal, casi siempre están saliendo siempre en la misma región. ¿Qué no debemos hacer? Estarlas reventando nosotras mismas, ¿verdad? O sea, la misma persona, no reventarlas, no agarrarlas, no
no rascarse, ¿verdad?, en la región, porque eso puede llevarte a una sobreinfección de la lesión. Me encanta que diga esto, doctora, porque yo he escuchado en algunos momentos que se dice, sobre todo en algunas zonas rurales del país, reventarlo con una espinita de naranja agria, por ejemplo, y etcétera. Tenemos una llamada en este momento y ya nos explica a qué nos podemos exponer si lo hacemos, doctora. Buenos días, le escuchamos, bienvenido o bienvenida. Buenos días. Buenos días. Hacer una consulta a la doctora. Sí, adelante. Sí, fíjese que a mí hace como un mes me aparecieron como una ampolla en los genitales y a veces me da picazón. Fui al seguro, pero me dieron una pastilla y una crema que se llama hidrocortisona, pero las pastillas me ayudaron, pero ya me las agoté y me volvieron a salir siempre con la crema, pero no me hace nada la crema. ¿Le revisaron sus genitales para saber Sí. qué tipo de lesión tenía? Sí. ¿Sí lo revisaron? Sí, Y solamente le dejaron la crema y una pastilla. así es. ¿Y cuánto tiempo se tomó esa pastilla? ¿Recuerda el nombre? ¿Aló? La verdad no me recuerdo el nombre, fíjese. Ok, quizá nos deje el número de teléfono y el nombre completo para que pueda también comunicarse con la doctora directamente y así intercambiar la información. Así es. Y usted puede también Perfectamente. brindarla. Doctora, pero Claro que sí. brevemente, ¿qué podemos apoyar? Bueno, si es una lesión herpética, aunque se ponga hidrocortisona, que es un corticoide simplemente para la inflamación, no le va a producir ningún efecto, ¿verdad? Inclusive ya se han dejado de utilizar a veces hasta los geles o las cremas de aciclovir, aunque no significa que no sean efectivas, ¿verdad? Pero generalmente lo que se hace es tomar el tratamiento en dependencia del número de recurrencia, es decir, si es la primera vez, si es un episodio recurrente, si él ya tiene una enfermedad recurrente de herpes simple, porque es que hay personas que les aparece quizás una vez cada 5 años y hay personas que les sale hasta 6 o 10 veces en el mismo año. Entonces, en dependencia del problema, de cómo se presenta el problema, de la sintomatología, de la inmunocompetencia, uno puede mandar cualquiera de los fármacos generalmente tomados, aciclovir, famciclovir o valaciclovir también, que son medicamentos excelentes que se dan en dosis desde 2 hasta 10 días, pues dependiendo del caso. Casos especiales, embarazadas, lactancia o pacientes con VIH, pues entonces uno da dosis especiales en estos casos. La consulta que le hacía, que a veces queremos reventar la ampollita o la inflamación que tengamos con espinitas, por ejemplo, de alguna planta. Lo que puede ocurrir, Odili, uno es que se te disemine, ¿verdad?, la lesión hacia otras partes de tus genitales, ¿verdad? Y lo otro es que puedes tomar una sobreinfección, es decir, que puedes meter ahí un estafilococo, cualquier otra bacteria que te puede producir después un forúnculo, una lesión más grande infecciosa, ¿verdad? A ese nivel, y que después resulta un poco más difícil de tratar, porque no solamente tenés que tratar el herpes, sino que mandarle antibiótico terapia para curar. Y además no es tan simple tener herpes, es decir, herpes puede producirte también, puede ser solo esa ampollita, pero también te puede llevar a complicaciones como meningoencefalitis, por ejemplo, si es cerca de la boca, o te puede dar una radiculomielitis, es decir, un daño en el sistema nervioso central. Entonces todos hay podemos que tratarlo. padecer, doctora, de Correcto. herpes. Todo el mundo puede padecer, es más, se dice que hasta un 60% de la población puede tener herpes y la mitad de ellos no puede ser que ni siquiera se enteren de que tienen el herpes. ¿Cómo nos hacemos la prueba? Simplemente, ¿verdad?, le pedimos a la persona que nos trata que nos mande a hacer la prueba de inmunoglobulina G para herpes simple 1 o 2 y ya pues nos podemos dar cuenta si lo tenemos o no. Lo importante, Odili, es la prevención. ¿Cómo? Usando condones, barritas de látex, si vamos a tener sexo oral, y por supuesto no tener relaciones sexuales si hay una lesión presente. Muchísimas gracias por esas grandes recomendaciones, doctora Yelva Jarquín. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos.
Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias. En nuestro segmento de asesoría jurídica vamos a hablar acerca de la porción conyugal en caso de fallecimiento del cónyuge. Para ello se encuentra con nosotros el abogado y notario público Isidro Trujillo. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Acción 10 en la mañana. Doctor, explíquenos en qué consiste la parte o la porción conyugal. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Cuando hablamos de la porción conyugal, estamos hablando de una institución del Código Civil, en donde obviamente este Código Civil de Nicaragua de 1904 ha sido influenciado por el derecho romano, y esa institución de la porción conyugal prácticamente se origina ahí en el derecho romano. ¿En qué consiste esta institución? Consiste en que hay un fuero de protección de 1/4 del acervo de bienes que corresponden a un causante, o cuando una persona fallece le llamamos causante. Entonces, esa cuarta conyugal está protegido para el cónyuge o la cónyuge sobreviviente. Es decir, es una institución que regula el código en materia de sucesiones, que es una rama del derecho, el derecho de sucesiones. Lo que intentó o se intenta hacer es que se proteja los bienes para el viudo o la viuda en caso de que además del viudo o la viuda también haya herederos como los hijos o los parientes del resto de sé que la ley establece un orden de prelación de quienes son llamados a suceder a un causante, quienes son llamados a recibir la herencia. Pero también la ley establece en qué tipo de porción reciben la herencia. Por ejemplo, hay un 75% de la herencia que está protegido especialmente para los hijos, cuando hay hijos. Si no hay hijos, dice la ley, entonces van los ascendientes, que son los padres, y si no, llama a los colaterales. Pero esa asignación forzosa que llama el Código Civil en su artículo 1297, esa asignación forzosa está especialmente para el cónyuge sobreviviente, sea varón o sea mujer. Si el causante es mujer, cónyuge varón, porque la ley reconoce la relación. Este artículo o la aplicación de este artículo del código está específicamente relacionado cuando no hay un testamento. Me gustaría que me respondiera a la pregunta luego de escuchar la siguiente llamada telefónica. Muy buenos días, usted que nos está viendo, recuerde bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono para que la comunicación sea mucho más fluida. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Aló, buenos días. Le escuchamos. Sí, mi consulta es que si un matrimonio, bueno, una unión de 21 años y nunca se han casado y no piensan casarse, pero siguen juntos, y cómo queda ella a la hora del fallecer, pues, porque el que tiene propiedad es él, hay 2 hijos. No sé, no escuché muy bien. Ella pregunta qué sucedería en una relación de unión de hecho estable que tiene más de 21 años, que tienen hijos y propiedades. ¿Qué sucedería si en un dado caso la porción de la cuarta conyugal, que es el tema que estamos hablando, está protegido para el cónyuge sobreviviente, que es un término meramente derivado del consorte de la institución del matrimonio. Pero ahora la ley, la Constitución Política, el artículo 70, que habla de también el reconocimiento a la unión de hecho estable, y el Código de Familia, la ley 870, establece el procedimiento para el reconocimiento de unión de hecho estable, sea esta declarada en vida ante notario o declarable judicialmente cuando existen los parámetros que exige la ley para declararse a través de una sentencia. Entonces, si se declara la unión de hecho estable, esa misma porción conyugal del 25% del acervo de bienes o más hereditaria, como le llamamos los abogados, es protegido para el cónyuge sobreviviente, independientemente de que tenga otros hijos por fuera. Se rige entonces igualmente por el mismo articulado de la ley. Le preguntaba acerca de si este artículo se debe de aplicar cuando no hay un testamento.
Algunos abogados van a estar en desacuerdo conmigo, yo sé que la mayoría van a estar de acuerdo, porque hay cierta discrepancia entre unos dicen esta institución es únicamente para los legados, perdón, para las herencias cuando son ad intestato, o sea, no hay testamento. Cuando no hay testamento. Sin embargo, la porción conyugal, la ley establece que es un fuero de protección para la porción independientemente si hay o no hay testamento. De tal manera que ahí yo siempre he asegurado de que el dueño de los bienes puede disponer para después de su muerte únicamente el 75%, porque esa otra porción está protegida por la ley. Son asignaciones forzosas, le llama la ley. Esto de cara a proteger precisamente a la mujer, digamos, que es la que generalmente queda en abandono cuando fallece el marido, y cuando el marido, por ejemplo, no reconoce en ella el derecho que tiene sobre las propiedades. Bueno, y deja, por ejemplo, deja a los hijos únicamente. Creo que se no olvida, sabe por el principio de igualdad. Porque también puede suceder de que quien fallece, quien es el causante, es la mujer. Y entonces el varón tiene derecho a el 25% del acervo de los bienes. Entonces no hay diferencia entre varón o mujer. Se puede tomar porque la mayoría de los casos se da en mujer, o sea que los varones, que queda completamente por la cuestión del machismo, decimos no le voy a dejar nada y todo, pero la ley protege. Sí se puede aplicar, pero el espíritu de la ley, cuando se construyó y viendo sus raíces, que entra en vigencia a través del derecho romano por la influencia española, cuando se creó este código que es de 1904 y que todavía se le han hecho reformas, nuestros honorables diputados han ido conservando esas instituciones. No lo han hecho con ese espíritu, sino con un espíritu de igualdad, porque el derecho le protege tanto al varón como a la mujer sobreviviente. Ahora, ¿qué tan frecuente es que el cónyuge o la cónyuge se queda sin este derecho en la herencia? ¿Qué tan común es que se le herede o se le deje todo a los hijos, por ejemplo, y no se proteja al cónyuge viudo? Mire, se da diversos tipos de casos en nuestro Nicaragua. Hay casos en donde la viuda, como decimos, también se pasa de viva y no trata de agarrar todo el acervo hereditario sin respetar el 75% que corresponde a los hijos. Y hay otros casos donde los hijos también quieren sacar del juego, como decimos en buen nicaragüense, a las viudas o los viudos para quedarse ellos con todo el acervo hereditario. Como le dije anteriormente, sí se da más por el machismo arraigado en mujeres que quedan desprotegidas, pero se dan de todo tipo de casos aquí en nuestro país, máximo en las zonas alejadas, la zona del campo, donde no llega la noticia muy en lleno así. Tenemos una llamada telefónica que me gustaría respondiéramos. Recuerda, por favor, bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o comentario? Aló. 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 Sí, mi comentario es el siguiente. Aló. Sí, por favor, bájale el volumen a su televisor para que podamos escucharla de mejor manera. Aló. Le escuchamos, adelante. Sí, mi comentario es el siguiente. ¿Qué pasa cuando un señor varón queda viudo, la esposa muere, él tiene una casa y resulta de que luego con el tiempo él vuelve a casarse y él pierde su derecho a su casa o igual siempre tiene su casa? Esa es mi pregunta, ya que hay un caso que yo conozco donde los hijos han sacado al señor porque él se volvió a casar. De eso estamos hablando. Él no es que pierda el derecho a su casa. Él lo que ha perdido es la porción que le corresponde a su ex cónyuge para que le quede a sus hijos. Y mire, hacer número ahí cuesta. Porque cuando estamos hablando de la porción, ¿cuál es la porción de ella? El 50%. 50%. Y de ese 50% le queda a él todavía, que se convierte en 100%, una masa del 25%, que está hablando de 12.5%. Entonces, más su 50% de ese bien, él tiene el 62.5%. Y el restante
se divide entre todos los hijos. ¿Ya me entiendes? Por eso es que es una cuestión de ejercicio matemático también. ¿Qué se debería de hacer en este caso? ¿Se debe de vender la propiedad o él podría adquirir pagarle puede comprar. Mire, la ley establece, esa es una materia siempre en materia de sucesiones, donde habla de otra pretensión que se llama petición o partición de herencia. Muy diferente. La petición para proteger ese 25% y la partición cuando ya el derecho está declarado por un juez que son herederos, pero entonces se establece la partición en cuanto a las porciones que la ley establece, ya que la ley ya deja establecido. Entonces, ahí lo que se puede hacer cuando el bien, como decía la señora, no presta cómoda división porque es una casa, no se puede partir, entonces hay dos procesos. O uno de los herederos compra la otra porción, o entonces lo que se hace es que se somete a un proceso de liquidación, de remate y cada quien agarra su parte. Ahora, ¿qué tan seguido es ver a padres enfrentados con hijos por propiedades? Mucho. Mire, yo me atrevo a decir que un 80% de las familias en Nicaragua vive ese problema de propiedades, de pleitos por herencia, pleitos por porción conyugal, pleitos por asignaciones forzosas, incluso de la pensión de alimentos, que es la otra asignación forzosa que el artículo 1297 establece. Entonces, el 80% de las familias nicaragüenses viven, estoy seguro, ese problema que es un flagelo ya en nuestro país. ¿Esto se debe, o estas diferencias y estos conflictos se debe a la falta de conocimiento de las leyes, a una buena orientación por parte de las autoridades judiciales, sí, de los abogados en general? Falta de educación. Yo creo que el Estado de Nicaragua, yo siempre he dicho, ha hecho buenas leyes, ha invertido en la fabricación de leyes, pero tenemos que invertir más en la educación de la población. Yo siempre he dicho, educar a la gente que antes de morir no le dejen esos problemas a los hijos. Que antes de preocuparse por hacer más hereditaria, nos preocupemos por ordenar la más hereditaria que nos hemos ganado ya. Entonces, por eso es que el Estado debe invertir en materia de publicaciones, educación cívica en este ámbito. Nosotros desde el Centro Jurídico Trujillo hemos asumido una responsabilidad, no solo con este medio, sino en la costa caribe, donde se dan pleitos donde hay macheteados, descapitados, hijos matan a la mamá, mamás matan a sus hijos, padres matan a sus hijos. Se da eso, lamentablemente, es mi tierra, el lugar donde nací, donde vivo, pero se da bastante. Entonces, nosotros ahí estamos haciendo una influencia a través de los medios locales, de radio y televisores, hablando de estos tipos de temas para ayudarle a la población. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por venir a hablarnos acerca de estos temas, que es importante que las personas logren tener información acertada acerca de qué debe de hacer si se presentan situaciones como esta. Recuerda también contactar a los especialistas para que ellos le orienten cuáles son los pasos que usted debe de seguir para defender sus derechos. Es momento ahora de dejarles con lo que sucedió un día como hoy en la historia. Bueno, vamos ahora a saludar a los cumpleañeritos del día de hoy. Iniciamos, Tatiana. Así es, un saludito enorme a Alexa Huete. Ella hoy está cumpliendo añitos y todos sus familiares le mandan un fuerte abrazo y por supuesto desde acá, desde los estudios centrales de Canal 10, igual la felicitamos. Otra felicitaciones también para Cassandra Tenorio, que este fin de semana estuvo cumpliendo 25 años de edad. Un fuerte abrazo y mis más sinceras felicitaciones hacia ella y su familia. Sé que la pasaron muy bien este fin de semana. De esta manera damos punto y final a la revista Acción 10 en la mañana. Lo invitamos a que sintonice Acción 10 en sus 12 ediciones y por supuesto mañana, miércoles, a partir de las 6 de la mañana, nuevamente con Acción 10 en la mañana. Más información y entretenimiento, recuerden.